Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este vídeo vamos a iniciar el tema número 4, que como estáis viendo en la portada, va sobre el sector terciario, que para recordar un poquito sobre qué va, es el sector más importante de los 3 sectores económicos que empezamos a estudiar. Por tanto, ese tema es un tema fundamental, como todos y como siempre digo. Vamos a ver un poquito cuáles son los 7 puntos que va a consistir este tema número 4. Es un tema bastante largo, como estáis viendo, ya que tiene 7 puntos, aunque sí es cierto que es un tema bastante sencillo, ya que muchas de las cosas que vamos a ver os van a sonar mucho. En el punto número 1 ya hemos estudiado las áreas y las características principales del sector terciario, que lo vimos en inglés. En el punto número 2, que es el vídeo que está dedicado hoy, vamos a estudiar el transporte, para luego estudiar el comercio y los diferentes tipos de comercio, el comercio interior y el comercio exterior. Y finalmente el turismo, en un punto en inglés sobre los tipos y las áreas turísticas, y en un último punto, el punto 7, sobre el turismo y sus consecuencias. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el estudio del transporte. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos, como siempre, es ¿qué es el transporte o qué son los transportes? En este caso la definición la tenemos aquí. Es un servicio que se encarga de trasladar mercancías y personas usando para ello infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos, túneles o puentes. Es muy importante que sepamos que el transporte no solamente sirve para las personas. Seguramente vosotros cuando habléis de transporte pensáis automáticamente en el transporte que os lleva a diferentes ciudades. Efectivamente, sin embargo, las mercancías también tienen que ser transportadas y también existen transportes exclusivos para ellas y también tenemos que tenerlas en cuenta. Y obviamente un elemento esencial para los transportes son las infraestructuras, que no olvidéis que son esas construcciones que conectan dos estructuras que están separadas en el espacio. En este caso, las infraestructuras que utiliza el transporte para comunicarse con estructuras son las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los túneles o los puentes, que ya lo estudiamos, no olvidéis, en el tema número 3. Vamos a pasar a ver lo que vamos a estudiar sobre estos transportes. El punto 2.1 vamos a estudiar los diferentes sistemas de transporte, es decir, los diferentes tipos de transporte que hay, en pocas palabras. Mientras que en el punto 2.2 vamos a estudiar un concepto que es un poquito más complejo de entender, pero solamente de primeras, porque luego cuando lo explique va a quedar súper claro, que son las redes de transporte. Pero eso será luego. Vamos a empezar a ver los sistemas de transporte. En este caso, los sistemas de transporte son los diferentes tipos de transportes que existen, que en este caso nosotros lo vamos a dividir en 4 partes, como estáis viéndolos en los apuntes. Los sistemas de transporte por carretera, los sistemas de transporte por ferrocarril, el transporte aéreo y finalmente el transporte marítimo. En cada uno de los transportes vamos a estudiar las características fundamentales, así como también los aspectos positivos y aspectos negativos de cada uno de ellos. Comenzamos con el transporte por carretera. Antes de nada, hay que indicar que el transporte por carretera no solamente se refiere a los coches, sino que también pueden ser furgonetas, también pueden ser camiones, todo tipo de vehículos que utilice la carretera como infraestructura de transporte. En este caso, las características del transporte por carretera son estos 3 que estáis viendo aquí. En primer lugar, es el tipo de transporte más usado para el transporte de pasajeros a distancias cortas. En ese sentido, cuando tú vas a hacer un viaje largo, por ejemplo, imaginémonos que queremos ir de España a Noruega, lo normal es que no coges el coche, sino que utilices otros transportes que vayan más rápido, como puede ser el tren o como puede ser el avión. Por tanto, el transporte por carretera es lo más usado para distancias cortas, que puede ser, por ejemplo, ir de la ciudad donde vivas hasta Madrid. Al mismo tiempo, la segunda característica es que posee infraestructuras avanzadas, pero fundamentalmente se encuentran en los países desarrollados. Estas infraestructuras avanzadas son, por lo general, puentes, carreteras, concretamente autovías, túneles. Estas infraestructuras se encuentran en países como, por ejemplo, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, es decir, países ricos. Por lo general, los países menos desarrollados, más pobres, poseen infraestructuras de transporte mucho menos avanzadas e incluso hasta peligrosas para el transporte por carretera. Así, por ejemplo, en los países africanos es bastante normal encontrarnos con carreteras que están solamente hechas con tierra, por lo que el transporte por carretera puede ser incluso hasta muy peligroso y mortal para muchas personas. La principal ventaja que posee el transporte por carretera es que es un transporte directo. ¿Eso qué significa?
Significa que es un transporte que va de forma directa al lugar donde tú quieres ir. Por ejemplo, imagínate que sales de tu casa y vas a ir a un hotel en la costa. Pues eso significa que tú coges el coche, sales de tu casa, de la cochera donde vives, y te deja directamente en el lugar donde tú quieres ir, que es en este caso al hotel que se encuentra en la costa. Eso, por ejemplo, no ocurre ni con el avión ni tampoco ocurre con el transporte ferroviario, con el tren, ya que el tren y el avión te dejan en aeropuertos o en estaciones de tren y no te deja en el hotel que tú quieres ir. Por tanto, el avión y el tren es un transporte indirecto. Sin embargo, el coche sí que es un transporte directo. Los elementos negativos, pues son dos. En primer lugar, tienen una capacidad de carga bastante escasa. Eso significa que para el transporte de mercancías, el transporte por carretera no es la mejor opción, ya que, por ejemplo, un camión no tiene la misma capacidad de carga que puede tener un barco o que puede tener un tren. Y al mismo tiempo, el nivel de contaminación es bastante alta, por no decir que es muy alta. De hecho, la contaminación provocada por los coches y los camiones es una de las principales causas del cambio climático, para que veáis. Sin embargo, hay otra consecuencia negativa, que ya he nombrado antes, aunque no he profundizado en ella, que es la que estáis viendo aquí ahora mismo, y son los accidentes de tráfico, que en este caso son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, en España. Aunque si bien es cierto, como estáis viendo en esta gráfica, los accidentes de tráfico han ido descendiendo bastante en nuestro país. Por ejemplo, en el año 1990 se llegaron a alcanzar un pico de casi 6.000 personas muertas al año en carretera, lo que es una cifra realmente increíble. Sin embargo, ha mejorado muchísimo esto en los últimos años y, por ejemplo, en 2018 se llegaron a alcanzar solamente, y digo solamente porque son muchos todavía, 1.200 muertos en carretera. Aunque eso no significa que no pueda subir debido a las imprudencias al volante. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Ya hemos visto el transporte por carretera, pasamos a ver ahora al transporte por ferrocarril, que es uno de los más importantes en el caso de España. Son dos las características fundamentales del transporte por ferrocarril. En primer lugar, es un transporte que está aumentando su importancia para transportar mercancías, tanto a corta distancia como a media distancia, es decir, entre dos países que se encuentren cerca uno de otro. Eso es debido a la aparición de trenes que están aumentando su velocidad de una forma considerable. Son los trenes de alta velocidad. Eso ha hecho que muchas empresas, en lugar de utilizar aviones para transportar productos, utilicen estos trenes que también además tienen una mayor capacidad de carga. Por otro lado, también la aparición de los trenes de alta velocidad, que en España, por ejemplo, se llaman los famosos AVE, hace también que este transporte compita directamente contra el avión. Hace un tiempo, si alguien quería viajar a Francia, por lo general cogía un avión para irse a París. Sin embargo, gracias a los trenes de alta velocidad, actualmente es mucho más barato e incluso posiblemente más cómodo coger un tren en lugar de un avión. Es verdad que vas a tardar pues unas cuantas horas más en llegar a París, ya que el avión sigue siendo más rápido, pero vas a ganar en comodidad, así como también en precio. La principal ventaja es que es un transporte que apenas contamina. En ese sentido, los trenes de alta velocidad, por ejemplo, son eléctricos, de modo que no contaminan prácticamente nada. Otra cosa distinta es saber cómo se genera esa energía eléctrica que hace funcionar a los trenes, pero eso es otra cuestión distinta. Y la principal desventaja es el alto precio que tiene la construcción de las infraestructuras necesarias para poder crear y para poder desarrollar el transporte por ferrocarril. En ese sentido, tener un transporte por ferrocarril no solamente significa tener un tren, sino hace falta construir una vía férrea de muchísimos kilómetros, miles de kilómetros posiblemente, con su coste correspondiente, y construir además estaciones de tren, que por lo general no suelen ser baratas. Muy bien, ya tenemos estudiado el transporte por carretera y el transporte por ferrocarril. Vamos a ver ahora el transporte aéreo. Nuevamente, aquí tenemos las características del transporte aéreo, que también son dos. En primer lugar, el transporte aéreo es el más utilizado para el transporte de personas y mercancías a larga distancia. Es decir, entre países o entre continentes que se encuentran muy alejados uno de otro. Y eso es así debido a que el transporte aéreo pues es por lo general el transporte más seguro del mundo y al mismo tiempo es el transporte más rápido del mundo, ya que las velocidades que puede alcanzar un avión se acercan a los 800 km por hora, lo cual es una auténtica bestialidad.
Sin embargo, como bien sabéis, el transporte aéreo es un transporte bastante caro, y eso lo sabe una persona que ha cogido aviones, obviamente. Pero con el paso del tiempo, el coste de un billete de avión ha ido bajando, gracias a la aparición de compañías que se llaman low cost, como aparece aquí en el PowerPoint, ¿verdad? Existen varias marcas, como por ejemplo puede ser Ryanair, que es una de las más famosas, o por ejemplo EasyJet. Eso hace que el transporte aéreo sea cada vez más utilizado por una mayor cantidad de personas. La principal ventaja es que es el transporte más seguro del mundo. Podéis pensar que el avión, porque vuela, pues es el transporte más inseguro o que parece que se va a caer. De hecho, ha habido accidentes de avión bastante graves en la historia, tanto en España como en el resto de Europa. Pero a pesar de eso, a nivel estadístico y por números, es el transporte que menos accidentes suele tener. Es cierto que cuando hay un accidente suelen ser accidentes en el que mueren cientos de personas. Sin embargo, para que ocurra un accidente tiene que pasar mucho tiempo y es más raro de lo que pensáis, ya que los controles de seguridad son extremadamente cautelosos. Las principales desventajas en este caso son dos, y es el alto precio de las infraestructuras necesarias para poder tener transporte aéreo. En este caso, la infraestructura que se necesita son fundamentalmente aeropuertos. Los aeropuertos son incluso hasta más caras que las estaciones de tren. Y por último, la contaminación es tremendamente alta. De todos los transportes que vamos a ver, es posiblemente el avión el tipo de transporte que más contamina de todos, ya que utiliza un tipo de combustible llamado queroseno, que también deriva del petróleo, que contamina la atmósfera. En último lugar, vamos a estudiar las características del transporte marítimo. El transporte marítimo tiene fundamentalmente dos características, que son estas. Y es que el transporte marítimo se usa sobre todo para el transporte de mercancías. La mayor parte de las grandes empresas que transportan productos entre países utilizan los barcos antes que el avión y el tren, debido a que tiene una capacidad de carga enorme en comparación con el avión o con el tren. Por tanto, ¿eso significa que el transporte marítimo no sirve para el transporte de pasajeros? No. El transporte marítimo también sirve para el transporte de pasajeros, pero normalmente los pasajeros prefieren utilizar el avión o el tren para viajar antes que el barco, ya que es muy lento. De modo que el transporte de pasajeros marítimo se centra fundamentalmente a los cruceros, que es un tipo de transporte de personas que se dedica al disfrute del propio barco, mientras están viajando por una zona concreta del mundo, como puede ser el mar Caribe o el mar Mediterráneo. La principal ventaja es que tiene una gran capacidad de carga, algo que es muy bueno para el transporte de mercancías. Y la principal desventaja que es un transporte tremendamente lento, por tanto es bastante malo para el transporte de pasajeros que quieran viajar, por ejemplo, a Estados Unidos. Y con esto hemos acabado los diferentes sistemas de transporte que íbamos a estudiar. Es el punto 2.1. Vamos ahora al punto 2.2, que es más cortito, en el que vamos a centrarnos en el estudio de las redes de transporte. En primer lugar, tenéis que saber que el mundo se encuentra interconectado. Se encuentra muy conectado entre sí. Y lo que hace que se encuentre muy conectado no son solamente las telecomunicaciones, es decir, Internet, sino que también son los transportes, lo que permite que hoy en día sea muy fácil y muy barato, no como antes, viajar, por ejemplo, desde España a Estados Unidos o de España a Japón. Bueno, pues las redes de transporte son todas las infraestructuras que utilizan los transportes para poder desarrollar su principal función, es decir, comunicar y conectar todo el mundo. Existen dos elementos que componen la red de transporte, que son los que estáis viendo aquí en el mapa de España y de Francia. En primer lugar, vamos a centrarnos en los puntitos en blanco que estáis viendo aquí, que tienen el nombre de diferentes ciudades. Estos puntitos en blanco se llaman nodos. Los nodos son puntos a donde llegan los transportes y puntos de donde parten los transportes hacia un nuevo destino. Un ejemplo de un nodo puede ser un aeropuerto, ya que el aeropuerto es un lugar donde llega el avión procedente, por ejemplo, de otro país distinto, y desde donde el avión sale hacia un nuevo destino, por ejemplo, en un país extranjero. O también otro nodo puede ser una estación de ferrocarril, donde llega un tren procedente de Sevilla, o donde sale un tren en dirección a Córdoba. Sin embargo, los nodos se encuentran conectados entre sí, y los elementos y las infraestructuras que conectan dos nodos distintos, por ejemplo, el de Sevilla con el de Madrid, se llaman ejes. Lo estáis viendo aquí, líneas o infraestructuras que conectan nodos. Un ejemplo de un eje puede ser una autopista o una autovía, en el caso del transporte por carretera, que conecta en este caso el nodo de Madrid con el nodo de Sevilla.
O otro ejemplo puede ser una vía férrea que conecta la estación de tren de Sevilla con la estación de tren de Madrid. Una vez que sabemos bien qué significa cada uno de los elementos de la red de transporte, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿todas las redes de transporte en el planeta Tierra son iguales? Pues obviamente no, y depende del nivel de desarrollo de un país. Por tanto, nos encontramos con tres tipos de redes de transporte distintos: la red de transporte de los países desarrollados, la red de transporte de los países menos desarrollados y por tanto más pobres, y las redes de transporte de regiones que no tienen nada que ver con ser ricas o pobres, sino que son regiones que se encuentran aisladas y muy poco pobladas debido a las circunstancias que poseen. Por lo general, las redes de transporte de los países más desarrollados son las mejores redes de transporte del planeta. Sus características son las siguientes: son que están muy desarrolladas y por tanto se encuentran muy avanzadas, algo que es bastante obvio, ya que son países muy desarrollados y muy ricos y por tanto tienen mucho dinero para poder gastarse en aeropuertos, carreteras, estaciones de tren, etcétera. Al mismo tiempo han ido mejorando muchísimo con el paso del tiempo hasta aumentar la seguridad, algo que es especialmente importante en las carreteras y en las autovías. En tercer lugar, poco a poco están reduciendo la contaminación, ya que están usando, en el caso de transporte por carretera, cada vez más coches eléctricos. Y en último lugar, poseen algunos de los principales nodos de comunicaciones de todo el planeta Tierra, que de hecho os los voy a enseñar. En este mapa de aquí vamos a ver cuáles son los principales nodos de comunicación. En el caso de Nueva York tenemos uno de los aeropuertos más importantes del mundo, el aeropuerto JFK. Al igual que también ocurre con el aeropuerto de Pekín, que os lo voy a enseñar ahora, que es uno de los más increíbles de todo el mundo actualmente y uno de los más modernos, o el aeropuerto de Tokio. Todos estos son países obviamente muy desarrollados. También existen puertos para el transporte marítimo. En Nueva York nos encontramos con uno de los más importantes del mundo, junto con el de Rotterdam, que se encuentra en Holanda, en Europa, o por ejemplo el de Kobe, que se encuentra también en Japón. Voy a centrarme en enseñaros en el puerto de Rotterdam, que fijaos que es uno de los más grandes del mundo y que recibe al año cientos de miles de millones de toneladas de productos que proceden de otros continentes y otros países y que se encuentran en esos enormes containers, esos contenedores con diferentes colores. Después nos encontramos con el aeropuerto de Pekín, que fijaos lo increíble que es, uno de los aeropuertos más modernos, más avanzados y además, para mí, uno de los más bonitos actualmente. ¿Cuáles son las características de la red de transporte de los países menos desarrollados? Bueno, pues lo podéis imaginar, ¿no? Por lo general, estos países suelen ser los países africanos y algunos países también de Latinoamérica, es decir, del sur del continente americano. Por lo general, a pesar de que los transportes se encuentran menos desarrollados, sí que poseen algunos nodos de comunicación que son de cierta importancia. Lo voy a enseñar ahora, pero aunque por lo general son zonas mal comunicadas y con una mala infraestructura. ¿Cuáles son los principales nodos de comunicaciones de estos países menos desarrollados? Bueno, pues se encuentran fundamentalmente en el aeropuerto de Johannesburgo, que es un país, es una ciudad que se encuentra en Sudáfrica, en el continente africano. O, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, que se encuentra en Argentina, es un país latinoamericano. Aunque, como he dicho antes, por lo general las infraestructuras de transporte de estos países menos desarrollados suelen tener esta calidad, ¿no? Este nivel de avance. Es una carretera por la cual circulan motos, camiones, coches, y los niveles de seguridad son escasos, por no decir que no existen directamente. Por último, nos encontramos con las redes de transporte de las regiones poco pobladas. Estas regiones poco pobladas, quiero dejar claro que suelen ser regiones que tienen unas circunstancias geográficas muy concretas, como pueden ser zonas de alta montaña, como puede ser Nepal, en el interior de Asia, o zonas desérticas en las que no vive prácticamente nadie, como pueden ser los desiertos de África o el desierto de Australia. Por tanto, son zonas en las que no vive nadie y los transportes son mucho menos necesarios. Un ejemplo de ello lo tenemos aquí, en Brasil, donde se encuentra la selva del Amazonas, en Nepal, que son zonas tremendamente montañosas y que hace prácticamente imposible el desarrollo de nodos de transporte como aeropuertos o estaciones de tren, o el interior de Australia, que es un gran desierto en el que no vive prácticamente nadie, nada más que los canguros. Para que veáis un ejemplo, esto sería las condiciones que viviría el Nepal, en el interior de Asia.
zonas donde situar aquí un aeropuerto o una estación de tren sería una auténtica locura. O al interior del Amazonas, donde la selva tan espesa también haría prácticamente imposible situar aquí un sistema de nodo de transporte adecuado. Además que supondría la deforestación del Amazonas, algo que en estos momentos no sería una muy buena idea. O el interior de Australia, que como veis aquí nada más que los canguros y poca más gente vive aquí. Muy bien chicos, pues con esto hemos acabado el punto número 2 del tema 4 sobre el transporte. En los siguientes puntos seguiremos viendo diferentes actividades del sector terciario, viendo el siguiente grupo de puntos, el 3, 4 y 5, el comercio. Hasta entonces chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!